Continuando, habíamos dicho que la otra alternativa que teníamos, la otra clase que teníamos preparada por el día de hoy, era algo muy parecido a estas inyecciones intravenosas, que eran las venoclisis. ¿Cuál es la diferencia? La venoclisis se hace no con una aguja hipodérmica, sino con un catéter. Entonces hacemos una cateterización, sinónimo de venoclisis. Es dejar una vía momentáneamente permeable para administrar fluidos en mayor cantidad o drogas en mayor cantidad, mayor volumen. ¿Desde dónde? Desde generalmente un sachet, que pueden ser actualmente estos sachets de sachets estériles, de paredes colapsables, tipo una bolsa, a diferencia de los viejos sachets que teníamos, que eran sachets rígidos, de plástico duro, que teníamos siempre problemas en las presiones, porque las presiones muchas veces de nuestros cachorros eran muy escasas y la resistencia que debía vencer ese plástico duro de las paredes de ese sachet era un impedimento para que fluyera esa solución hacia el torrente vascular de ese paciente. Como definición habíamos dicho que era la administración de volúmenes más o menos grandes de un fluido, de una droga, de un medicamento, con fines terapéuticos en el interior, en la luz de una vena. Esa es la definición. Para ello íbamos a utilizar, aparte de ese sachet de solución que hay de distintos volúmenes, hay sachet de 50 mililitros, de 100 mililitros, de 500 mililitros, hasta de 1 litro, en lo más común que vemos. He tenido oportunidad de trabajar con sachet de 3 litros en equinos, y ese sachet lo vamos a conectar a través de estos dispositivos que se llaman perfus, que vienen así en un set de infusión estéril, y en el extremo, en contacto directo con el vaso sanguíneo, vamos a tener catéteres, que pueden ser así, que son las mariposas o butterfly, o así, los catéteres flexibles. Estos son rígidos porque la aguja que tienen es rígida, es de metal, a diferencia de los catéteres intravenosos por fuera de la aguja o catéteres flexibles que, como su nombre lo indica, se adaptan al movimiento de la vena y no tienen rigidez y no tienen filo, lo que hace que puedan permanecer en esa posición hasta por 3 días, si están adecuadamente cuidados. Estas guías de infusión o de perfusión, de ahí el nombre perfus, perfunde desde el sachet hacia el catéter. Tiene sus partes, tiene el punzón en la parte más alta, una cámara cuentagota, una tubuladura, una llave reguladora o también llamado roller. También en algún momento hubo, cada vez ya no se ven prácticamente, las chapitas, unas chapitas de aluminio, que al doblarlas sobre la tubuladura de goma, iba comprimiendo, iba apretando la tubuladura y dándonos o permitiéndonos regular la velocidad de goteo, que se mide cuántas gotas van cayendo en la cámara cuentagotas. Después tenemos un punto de inyección, también vulgarmente conocido como chupete. Continúa esa tubuladura de goma hasta el conector, que nuevamente podía ser Luer Lock o Luer Slip, que lo que aseguraba era una mejor fijación del catéter. Esas son las partes del perfus. Los catéteres, habíamos dicho que iban a tener directamente contacto con el interior, o se iban a posicionar parcialmente en el interior de un vaso sanguíneo. Vamos a tener un acceso vascular, llámese arterial, llámese venoso, pero llega al interior del vaso sanguíneo. Para administrar un medicamento, para administrar una solución y en algunos casos para tomar muestras
que pueden ser de sangre, arterial, venosa, o para tomar datos de cómo ese fluido, esa sangre arterial o venosa, está fluyendo por ese vaso sanguíneo. Entonces, con estos catéteres podemos medir las presiones sanguíneas en la arteria o en la vena. También se utiliza para eso. Y en algunos casos necesitamos tomar una muestra de sangre para ver lo que está disuelto en la sangre. Llámese glucosa, llámese oxígeno, medir el pH. Se toma de un vaso sanguíneo muy próximo, casi les diré un vaso sanguíneo central, carótida, yugular, aorta. Llegamos con un catéter hasta ese lugar y tomamos una muestra. Lo colocamos a esa muestra, a esa décima de mililitro, en una máquina y nos dice el pH de la sangre en el callado aórtico es de tanto, la oxigenación es de tanto, la saturación de dióxido de carbono es de tanto. Tomamos una muestra de sangre arterial o venoso según sea el caso. Tenemos 3 catéteres para estudiar. El más común y ya prácticamente en desuso, catéteres con alas o butterfly. Por otro lado, también tenemos los catéteres flexibles o catéteres por fuera de la aguja, que es lo que más se usa en la actualidad. Y otros catéteres por inserción por dentro de la aguja, que son los más utilizados para hacer estas mediciones y estas tomas de muestra. Se coloca una aguja grandota, ahora vamos a verla, y a través de esa aguja se pasa un catéter flexible, largo, que va desde la yugular o desde la carótida hacia arterias o venas centrales. Vamos con el primero de ellos, el butterfly. La conocía como mariposa o aguja con alas, directamente aguja con alas. Hay de distintos tamaños y no tanto en largo, sino en diámetro de la aguja, del diámetro interno de la aguja. Lo más común, la que conocemos y que muchas veces está disponible en cualquier centro de salud, ya sea de humano o veterinario, son las 21G. Es esta verde, siempre el 21G está relacionado con algo verde. Un código de colores, tanto para agujas como para butterfly, que es internacional y siempre refiere a un diámetro de 0.6 milímetros, 6 décimas de milímetro. Estos catéteres tienen la aguja, que es de metal, es rígida, con un bisel. En el otro extremo de esa aguja tenemos las alas flexibles que nos van a servir no solo para guiar a la aguja, sino también para permitir la fijación de ese catéter a la piel, ya sea con una cinta, ya sea con pegamentos, se fijan a la piel de la superficie. Pero la aguja siempre es rígida, entonces ante cualquier movimiento, porque la piel se va moviendo y por ende mi método de fijación a la piel hace que la aguja a veces lastime, dañe el endotelio vascular y termine habiendo una extravasación de sangre. Al haber sangre en la periferia del vaso sanguíneo, lo desitúa el vaso sanguíneo y hace que ese daño sea mayor, ese daño endotelial sea mayor y hay mayor extravasación. Si alguna vez tuvieron algún pariente internado, ya de hace algún tiempo a esta parte, estos butterfly eran los que producían esos hematomas subcutáneos que daban moretones importantes, generalmente se colocaban en el dorso de la mano en humanas, y en mascotas, pequeños animales, generalmente se coloca encefálica antibraquial por el trayecto más recto que tiene. Pero es imposible, o yo no lo puedo mantener, en un Dachshund, un salchicha, en un pequinés, en un pincher. Por más que hayamos llegado al interior del vaso sanguíneo, es cuestión de minutos para que se
se empiece a dañar el vaso sanguíneo y producirse una extravasación de sangre. En pacientes grandes, de gran talla, a veces es conveniente, es posible, es óptimo el uso de estos butterfly, pero en pacientes chiquitos o gatos es muy probable que perdamos la vía permeable periférica. Para colocarlo tengo que tener al paciente inmovilizado y el tiempo de permanencia de este tipo de catéteres es muy corto, no va más allá de las 12 horas como mucho. A nivel orientativo, pacientes chiquitos, menos de 1 kilo, ya sea perro, gato, un catéter 25G, color celeste, azul clarito. De 1 a 5 kilos, tamaño de un gato, 23G, 21G, 23 me quedo cómodo. Pacientes grandes, más de 15 kilos o alrededor de 15 kilos, 21G. Más de 15 kilos ya puedo usar un 19G. En equinos se pueden llegar a utilizar para un tratamiento menor. A veces inclusive se colocan para obtener una muestra de sangre. Cuando tengo que hacer una punción para sacar sangre y después realizar una inyección, puedo utilizar un catéter rígido. Los catéteres, perdón, por dentro de la aguja, habíamos dicho que eran agujas, lisa y llanamente agujas que punzaban una vena, de ahí el nombre VenoCat, nombre comercial, o IntraCat. Y esa aguja de un diámetro importante permitía que un catéter que viene ya en el kit del VenoCat ingrese por el interior de esa aguja a la luz del vaso sanguíneo y se remueve esta aguja rígida y queda solamente el catéter. Y a ese catéter se lo adapta a un pabellón doble a modo de alitas, se lo pone sobre el catéter y de este modo se puede fijar esas alitas a la piel. Ese catéter generalmente tiene un largo importante de entre 50 y 70 centímetros. Ya viene el kit completo, inclusive trae una hojita muy chiquita, tipo una lanceta, para cortar la piel antes de hacer la venopunción. Ya es un kit que viene. Pero se la utiliza, como les había dicho, para tomar muestras, para medir presiones. Lo más común es el catéter flexible o catéter de inserción por fuera de la aguja. Estos catéteres, que son los comunes, los que vemos todo el tiempo, vienen también de distintos tamaños, por ende distintos colores, variando en el diámetro, variando en la longitud, y al variar en el diámetro también nos va a hacer variar la velocidad de goteo de cualquier droga que nosotros queramos, o solución que nosotros querramos pasar a través de ese catéter. Nombres comerciales: Avocat, Angiocat, B&B, son los nombres comerciales de los catéteres comunes, cotidianos que se utilizan. Estos catéteres son flexibles, son de teflón, un material dúctil, blando, y para lograr la rigidez por el interior de este catéter se enhebra la aguja que ya viene en este catéter, una aguja metálica. Ella, como vemos ahí en la imagen, le da la punta al teflón. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es atravesar la piel, la pared del vaso sanguíneo con este dispositivo, con este catéter, que es el teflón con su correspondiente pabellón,
y por dentro viene una aguja metálica que le da la punta a ese catéter, que tiene una cámara de visualización de sangre, y esto así montado, así armado, atraviesa la piel, atraviesa el tejido conectivo, atraviesa la pared del vaso sanguíneo, y al llegar al interior del vaso sanguíneo, entra sangre a ese catéter, la visualizamos en nuestra cámara, y en ese momento retiramos la aguja, la rígida, y solamente queda la parte de teflón con su correspondiente eh, pabellón. Queda solamente esta parte blanca, queda esta parte blanca con el pabellón según el tamaño, será naranja, marrón, verde, y toda la cámara, que es esta, donde están los números, junto con la aguja que iba por dentro del catéter de teflón, son retiradas. Y en este lugar se conecta el conector de mi guía de perfus, de mi guía de perfusión. A modo orientativo, los catéteres flexibles vienen en números, se presentan en números pares. 24G, 22G, 20G, 20 Gauss, 22 Gauss, 24 Gauss. Y para grandes animales, 18G, 14G, 12G. Ahí tenemos otra imagen y ahí vemos el pabellón, el teflón y por dentro una aguja, una cámara de visualización y finalmente un tapón que la mayoría, no todos, pero la mayoría de estos catéteres trae un tapón terminal para evitar de que salga sangre y nos manchemos todo y manchemos la mesa y la pata del paciente. Trae ese taponcito. Algunas marcas, las menos, no traen tapón y pasa eso. Pacientes grandes ya tenemos 20G, un labrador, un ovejero, 20G. Acá no hay números impares, como pasaba así con los butterfly. Los butterfly eran todos números impares, 21, 19, 23, 25. Acá son todos números pares. Para colocar un catéter, vamos a necesitar obligadamente que hacer tricotomía. En las inyecciones intravenosas, dependiendo qué vayamos a hacer, qué volumen, qué vena vayamos a abordar, podemos o no hacer la tricotomía. La antisepsia indiscutidamente se tiene que hacer. Pero en las venoclisis, y sobre todo cuando el catéter va a quedar por mucho tiempo, 2 días, 3 días, tenemos obligadamente que cortar el pelo. Tricotomía en la región de venoclisis. Después vendrá la antisepsia, alcohol, Pervinox, realizamos la antisepsia de la piel. Después haremos una inciso-punción de la piel, una pequeña muesca, porque hay pieles como por ejemplo la del Shar-Pei, del Bulldog, del Rottweiler, que son pieles muy gruesas y que muchas veces dañan el filo o dañan la terminación del teflón de mi catéter y hacen de que llegado al vaso sanguíneo el catéter tenga ciertos defectos, así como las agujas en esa microscopía electrónica, porque la piel fue muy gruesa y lo dañó a la punta de la aguja y después llegamos a la vena, vemos sangre, pero no avanza mi catéter. Muchas veces porque las pieles son muy queratinizadas, muy gruesas y dañan el catéter. Entonces hacemos una pequeña incisión de 1 milímetro. Es una punción y un rasgado de la piel. Es milimétrico, 1 milímetro, 2 milímetros, no más de eso. ¿Con qué la hacemos a esa inciso punción? Con una hipodérmica,
con la punta de una aguja hipodérmica. Después, acto seguido, la venopunción es la punción literal en forma tangencial, siguiendo el eje del recorrido de mi vena. Coloco el catéter en esa tangencialidad de recorrido de la vena. Tengo que atravesar una sola pared de la vena. Me posiciono en la luz de la vena y voy a ver inmediatamente sangre en la cámara. Retiro la cámara, dejo de hacer presión porque para visualizar cualquier vena tengo que colocar una ligadura en proximal. Eso ya lo sabíamos. Y retiro esa ligadura y voy a conectar mi guía de perfus directamente al pabellón de ese catéter flexible. Pero no todo termina ahí, tengo que fijar el catéter. Entonces esa fijación del catéter la voy a hacer con cinta adhesiva de tela, cinta adhesiva de papel, cinta adhesiva hipoalergénica o utilizando algún pegamento como el cianocrilato, la popular gotita o la gotita milagrosa o el pegamento que se le de estos instantáneos de la marca que quieran, generalmente es Poxipol, colocan una gotita en la piel y apoyan el catéter. Se usa mucho en grandes animales. La piel, al estar desprovista de pelos porque hicieron la tricotomía, una gotita de este pegamento y apoyo el catéter y el pabellón del catéter y se pegó el catéter. Y permanece ahí más de 3 días, les diré que hasta una semana puede permanecer el pegamento. Pero no, nunca vamos a dejar tanto tiempo un catéter. Pero de que dura mucho tiempo, dura. Ese catéter, si está colocado a la guía de perfus, puedo tener una solución pasando en forma continua los 3 días que permanece el catéter. Pero si ese catéter deja de recibir flujo o el flujo es intermitente, debo heparinizar ese catéter porque está circulando sangre en los alrededores de ese catéter y la sangre era glóbulos rojos, fibrina, plaquetas, glóbulos blancos y todo eso puede hacer un coágulo. Constituye un coágulo alrededor del catéter y a veces ocluye el flujo, la permeabilidad de ese catéter. Cuando yo quiero conectar otra solución, porque se terminó y no me di cuenta y quedó sin fluir, conecto otro sachet y no corre, no baja, no caen gotitas a la cámara cuentagotas. Si eso pasara, para evitar eso, yo tengo que heparinizar ese catéter. Y lo hago con heparina. Y la heparina la tengo que suministrar, ya tener una solución heparinizada y tengo que heparinizar todo el trayecto de ese catéter, que generalmente es de 0,05 mililitros a 0,1 mililitros, depende del calibre del catéter, de solución heparinizada que yo tengo que introducir en el catéter para evitar de que se obstruya con algún coágulo. Repasamos, preparamos la piel, realizamos la tricotomía, realizamos la antisepsia, tenemos el catéter, hacemos la incisopunción de piel con una aguja hipodérmica, después nos posicionamos con el catéter en un ángulo de 20 grados respecto a la vena, siguiendo el mismo recorrido y en forma tangencial vamos a hacer la venopunción paralela al eje axial de la vena. Es el mismo recorrido que trae la vena, porque si no vamos a atravesar las dos paredes, la principal hacia la
que yo me dirijo en la venopunción y la contralateral, tengo que evitar eso. El bisel de la aguja siempre hacia arriba, y ustedes ven en esa imagen cómo la cámara, inmediatamente de llegar a la luz de la vena, la cámara del catéter ya se llenó de sangre, y ven que el tapón está puesto y no sale sangre. Llegó ahí, me indica que estoy en la vena, y ahí voy a progresar con el catéter, termino de colocar el catéter mientras libero la compresión venosa. ¿Ven? No hay sangre por el mismo tapón que tengo. Termino de posicionar este poquito de catéter que me queda, corro el catéter hacia adelante y tengo que fijarlo al catéter. ¿Ven cómo tiene que quedar el catéter? Esquemáticamente tiene que quedar en el interior del vaso sanguíneo. No tengo que atravesar la otra pared, la contralateral a la de venopunción. Ahí está, cinta de papel, tela adhesiva, cinta antialérgica, cualquiera, siempre y cuando tenga pegamento. Hay algunas cintas de papel que son de muy mala calidad, no escatimen en gastos, es muy poquito lo que usamos de la cinta. Entonces, para esto tengan cintas de papel, de tela, lo que quieran, pero con buena cantidad de pegamento. Después hay distintos modelos. Atravesar poner una cinta alrededor de la piel y una segunda vuelta alrededor del catéter, colocar en 8, colocar en lazo, colocar gasa y sobre la gasa colocar la cinta. Cada uno se va a ir sintiendo cómodo en el modo de fijación. El catéter permanece 72 horas sin ningún problema. Estos, los flexibles, no los rígidos. Los flexibles, los de teflón, 72 horas. Tener cuidado con la antisepsia, que el paciente no se esté lamiendo el catéter, que en el lugar de la punción la piel no tenga una dermatitis, que no haya exposición del catéter, porque es una puerta de entrada libre para cualquier bacteria. Y si no lo voy a usar en forma permanente, puedo colocar un tapón estéril de goma, se llaman tapones intermitentes, porque si el flujo a través de ese catéter no es permanente, es intermitente. Entonces el tapón también se va a llamar tapón intermitente. Taponcito de goma que se adapta al pabellón de ese catéter. En realidad de cualquier aguja, pero se utiliza en los catéteres con mucha frecuencia. Con respecto a la heparina, para preparar una solución heparinizada, muchas veces en los centros de salud, en la facultad, nosotros tenemos un sachet de 500 mililitros de heparinizado. Para eso colocamos medio mililitro de heparina, con 5.000 unidades internacionales por mililitro, colocamos la mitad. Y eso nos da una concentración de 5 unidades internacionales de heparina por mililitro. Y de esa solución colocamos 0,3, 0,2 mililitros de solución, sobre todo si usamos los chupetes intermitentes o los tapones intermitentes. Complicaciones, porque nada es gratis en esta vida. Las complicaciones, podemos tener flebitis, porque es un cuerpo extraño para el organismo, entonces la vena puede responder inflamándose, flebitis. Podemos tener extravasación de sangre porque lastimamos el endotelio, dañamos el endotelio, entonces esa vena como que deja fluir un poquito de sangre y hay extravasaciones, salió sangre desde el vaso sanguíneo, pero no lo vemos. Sabemos que hay una deformación ahí que seguramente es sangre que acompaña a ese catéter. Pueden haber coágulos y esos coágulos pueden soltarse y pueden viajar en la circulación o pueden obstruir el flujo de ese catéter.
trombosis o tromboflebitis, infecciones. No me ha pasado del todo, pero he tenido que retirar catéteres porque la unión entre el plástico y el teflón muchas veces, no muchas veces, escasas veces, es defectuosa de fábrica. Entonces hay que tener cuidado que no se suelte el teflón. Dicen los libros, hay relatos de casos, que se suelta el teflón en la circulación y puede circular, puede viajar por la vena hacia, o en dirección hacia el corazón. No me ha pasado, pero sí tuve que retirar catéteres porque en esa transición de plástico a teflón habían pérdida, se mojó toda la patita del perro por catéteres defectuosos. Es lo único que me ha pasado, pero los libros citan que a veces hasta se corta. Toco madera, que nunca me pase. Canalización venosa. ¿Qué es la canalización venosa? Es casi como la cateterización. Cateterización habíamos dicho que era sinónimo de colocar un catéter. La canalización también colocamos un catéter, con la diferencia de que en vez de hacer una pequeña incisión en piel para que no se dañe el catéter, acá hacemos un abordaje. Disecamos un vaso sanguíneo, lo aislamos al vaso sanguíneo, hacemos una incisión de 3 o 4 centímetros, divulsionamos el tejido perivascular, identificamos bien el vaso sanguíneo y en ese vaso sanguíneo, viéndolo frente a frente, colocamos el catéter. Ya es una técnica, un procedimiento quirúrgico. Vamos a hacer la tricotomía, vamos a colocar lidocaína en los alrededores del vaso sanguíneo, vamos a colocar una ligadura en proximal para que ese vaso sanguíneo se insurgite, quede, ocluimos parcialmente el retorno venoso, hacemos una incisión de la piel, divulsionamos, o sea, separamos el tejido conectivo que rodea el vaso sanguíneo, lo ubicamos, lo vemos a ese vaso sanguíneo, pasamos 2 ligaduras, 2 hebras de hilo por debajo del vaso sanguíneo y canalizamos ese vaso sanguíneo. Ponemos un catéter. ¿Qué catéter? De preferencia un catéter flexible, un catéter de teflón, un Avocat, un B&B. Colocamos ese catéter y esas ligaduras que utilizamos para elevar la vena la vamos a utilizar para fijar la vena y en su interior el catéter. Soltamos la ligadura proximal que teníamos, entonces el flujo va a ser desde el catéter hacia el corazón o hacia las grandes cavidades. ¿Para qué hacemos una canalización venosa? Pacientes hipotensos, pacientes en shock, pacientes deshidratados. Se acordarán de médica todos los tipos de shock que hay, que séptico, que hemorrágico, que neurogénico, que el shock inmunomediado. Todos esos shocks se presentan con hipotensión extrema. No siento el pulso o el pulso es muy suave. No veo las venas, no las siento, no las toco a las venas. Por eso la recomendación de palpar las venas, identificarlas, saber cuál es el recorrido de las venas. Cuando tengo un paciente hipotenso no las siento, no las veo. Por eso tengo que llegar a la canalización venosa, exponer una vena. Pero para eso tengo que saber cuál era el recorrido. Si no, no voy a cortar las 4 patas y no voy a encontrar una vena, porque no sé por dónde recorren el miembro las venas. Puede ser yugular, puede ser cefálica antibraquial, puede ser safena externa. La veo así como en esta imagen.
miembro anterior. Estoy viendo la vena a través de una incisión considerable, 2-3 centímetros. La veo a la vena y a esa vena la voy a canalizar. Vean, estos pacientes hipotensos, desnutridos, en shock, por hemorragia, por fractura. Tengo que pasar cantidades grandes de solución, tengo que pasar soluciones y sangre, tengo que pasar nutrición, solución, sangre, plasma. Bien, hasta ahí llegamos. Canalización venosa, cateterización, catéteres, inyecciones, vías parenterales, intradérmica, subcutánea, intramuscular, intraperitoneal, intraósea. Hay otras, como la intracardíaca y la centesis. Y la más importante, las inyecciones intravenosas. Las técnicas, todo lo que dijimos en el día de hoy está plasmado en las cartillas. No sé si tienen alguna duda, nos quedan unos minutos. ¿No tienen dudas o se durmieron? No, por ahora no, profe. Las cartillas son por separado, inyecciones y venoclisis, son dos cartillas separadas, ya estuvieron habilitadas. Si no se ven, me avisan y las habilitamos. No sé, todavía no pude revisar su coloquio, su primer coloquio, espero que les haya ido bien. Vi que la asistencia marcaron todo su asistencia, veo que se anotaron más de los 19 que había la clase pasada, llegaron a 26 creo. Les agradezco la atención, les agradezco el compromiso de estar acá presente y si no hay preguntas nos encontramos Dios mediante el jueves con la misma modalidad, coloquio primero, clase después. Si llega a pasar algún imprevisto, nos conectamos o les avisamos cómo va a ser la dinámica. O por corte de luz, que está habiendo muchas lluvias, bajones de tensión, internet que viene y va. Cualquier cosita estamos en contacto y se avisa, se reprograma la clase o lo que fuese. De parte de ustedes, espero lo mismo. Muchas veces Sáenz Peña queda bajo agua. Si llegase a pasar algo así, problemas de conexión, problemas con el Moodle para la asistencia, nos avisan y vemos qué medidas tomamos para subsanar esos percances. Desde ya, muchas gracias, buenas noches y nos encontramos el próximo jueves. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos.